Buenos días para todos. Para nosotros es un placer poderlos tener el día de hoy. Tenemos para hoy un tema y una invitada de la casa, una invitada muy especial. Hoy, el día de hoy, nos acompaña la doctora Mariño, la doctora Cristina Mariño. Ella es infectóloga pediatra, coordinadora de este servicio en el Hospital Militar, y también es coordinadora de la especialización de infectología pediátrica de la Universidad Militar Nueva Granada, y también es la coordinadora del Comité de Vacunas de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora Mariño, muchísimas gracias. Hoy nos va a hablar de algo muy importante, que es la vacunación de nuestros prematuros y cuáles son las recomendaciones actuales para el uso de la vacuna hexavalente en nuestro esquema PAI en los prematuros. Doctora Mariño, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de ASCON Regional Cundinamarca y de su junta directiva para acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Doctora Diana, muchas gracias. Yo me siento muy honrada. Yo he sido muy cercana a los neonatólogos y los admiro mucho porque saben mucho, y como les decía a algunos, yo no soy neonatóloga, manejo el tema de vacunas y algunos de los términos, el prematuro extremo, etcétera, todavía no los domino. Para mí es un gusto estar con ustedes y sí, lo que voy a compartir es mucho todo lo que se ha venido trabajando en vacunas de prematuro. Yo no coordino, no hay especialización, pero sí estoy en el militar y trabajo con la Sociedad de Pediatría, y también he apoyado a ASCON desde la Sociedad de Pediatría en esta parte. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Bueno, yo quise llamar esto vacunación en el recién nacido prematuro. ¿En qué estamos? No voy a tratar solo las vacunas hexavalentes, sino voy a hacer rápidamente un repaso. Si hay preguntas, se las van pasando a la doctora Diana, y espero que esto sea también un sitio de discusión. No tengo conflicto de interés para esta charla y voy a tratar todo lo que es inicialmente importancia de las vacunas, generalidades un poquito, en qué estamos. Desde el punto de vista prematuros, pues ustedes saben mucho más que yo y tienen las estadísticas mucho más claras, pero la Organización Mundial de la Salud siempre ha considerado que los recién nacidos que presentan un peso inferior a 2.500 gramos representan un verdadero problema de salud pública, y eso todos lo sabemos, porque en estos niños aumenta hasta 14 veces más el riesgo de muerte neonatal, hay retraso en el crecimiento y desarrollo, y pueden llegar también a enfermedades crónicas en la edad adulta. Estos datos, muchos de ellos le agradezco a la doctora Galvis que me los compartió. Se considera, según el Instituto Nacional de Salud, en la encuesta 2007 a 2016, que un poco más del 9% de los nacimientos van a corresponder a prematuros, y del 100% de los que son prematuros, los prematuros extremos o menores de 28 semanas corresponden al 4%, los muy prematuros entre 28 y 32 más o menos al 10%, y los moderados o tardíos de 32 a 37 semanas a un 85.5%. Y más o menos en Colombia, lo que se considera y lo que ha considerado el Instituto Nacional de Salud es que un 12% de los niños son prematuros, lo que significa que alrededor de 80.000 niños más o menos en promedio están naciendo en Colombia por año, que son prematuros. Luego es una población muy importante, unido además al hecho de que ha venido aumentando, y como ustedes ven acá en la diapositiva que me había dado la doctora Galvis, también mostraba dónde están concentrados los prematuros en Colombia, donde hay, digamos, más, y en Bogotá hay un grupo alto, y en otros sitios como San Andrés también, pero yo la quise hacer un poco más amplia para mostrar los valores que tenemos, y sobre todo miren la línea azul, cómo han ido aumentando los nacimientos prematuros en Colombia. Y pues definitivamente este indicador que pertenece al estado de salud de la población nos está mostrando esto, que están aumentando los prematuros con, ya les decía, el valor máximo 9.7, promedio 8,93 por año, y el valor mínimo 8.1. Luego son una población muy importante, como vemos acá. A ver qué pasó con la siguiente. Ya sabemos también, porque esto sí ustedes lo conocen mucho más que yo, que después de que el prematuro nace y
todo lo que se le ha invertido y todo lo que ha sufrido la familia, todo lo que han hecho ustedes, sacamos un prematuro de más o menos 1.800 gramos y este prematuro tiene más riesgo de morir por enfermedades prevenibles por vacunas. También existe el hecho de que un prematuro cumpla los 2 meses de edad cada vez con más frecuencia en la unidad de cuidado intensivo. Esto nos ha llevado a que revaloremos, aunque de esto se viene hablando, uno de los primeros artículos que sale muy bueno en la revista Pediatrics es en el año 2002, que dice el prematuro debe vacunarse desde que está en la unidad de cuidado intensivo. Luego es un estudio de hace ya mucho tiempo, pero se está actualizando permanentemente, insistiendo exactamente en eso. ¿Qué hablamos de algunas enfermedades prevenibles por vacunas en el prematuro? No se las voy a nombrar todas, pero por ejemplo, neumococo es una enfermedad rara en prematuros, pero el prematuro que sale a su casa, que hace una infección por neumococo, ya que esta no, usualmente no se adquiere en el hospital, y es causante de 11% de las sepsis que vuelven, tiene mucha más posibilidad de morir por una infección neumocóxica invasiva, y fíjense, el riesgo relativo en un prematuro puede subir hasta 9 en los menores de 32 semanas que hacen una infección por neumococo. Rotavirus, que es uno de los temas en la mesa de discusión en vacunas contra rotavirus en prematuros, también muestra un gran impacto en morbimortalidad en los prematuros que hacen infección por rotavirus, e influenza, aunque no es de las vacunas que se colocan en el prematuro, sí tiene muchísima importancia porque empezamos a vacunar a los 6 meses y la mortalidad por influenza entre 0 y 6 meses es especialmente alta comparando todos los demás grupos de edad, incluso comparando a las personas mayores de 65 años. Pero tal vez, y lo que todos sabemos, es que de las enfermedades inmunoprevenibles en el prematuro, la que más carga de enfermedad tiene y la que más preocupa, mucho también porque las otras no las estamos viendo tanto, pero tosferina es hoy en día considerada la enfermedad prevenible por vacunas más frecuente en países industrializados como Estados Unidos, muy por encima de las otras, a pesar de reemergencia, por ejemplo, de sarampión. Y se sabe que los recién nacidos prematuros y los de muy bajo peso tienen más riesgo de enfermedad, más complicaciones, más frecuencia de intubación y sobre todo más frecuencia de muerte. Y es así como les muestro este artículo, ven la curva rosada, son prematuros comparados con recién nacidos a término, que es la curva azul, y este artículo muestra cómo el riesgo de hospitalización por tosferina se incrementó en 2 hasta más de 6 veces comparado con el recién nacido a término, y sobre todo en los que han sido menores de 28 semanas. Luego debe ser también una prioridad considerar que todo prematuro que llegue a los 2 meses de edad hospitalizado o que ya esté en el plan canguro tiene que estar vacunado contra tosferina. Este es entonces el panorama epidemiológico que tenemos básicamente con las enfermedades prevenibles por vacunas, y lo traté de resumir diciendo, bueno, ¿cuál es en realidad el panorama en este momento? Ha aumentado la prevalencia de recién nacidos prematuros, como ya se los mostré, y con bajo peso al nacer. Además, se están iniciando de manera tardía los esquemas de vacunación. De esto voy a hablar un poco más. Hay mayor riesgo de muerte por enfermedades prevenibles por vacunas, y uno de los problemas también es que entre las vacunas que se aplican a la madre, muchas de las madres de prematuros no alcanzan a estar vacunadas, empieza el trabajo de parto y no llevan por lo menos 15 días vacunadas, entonces no le han transferido anticuerpos al prematuro. Y tal vez en este momento todos tenemos que ser conscientes que con la pandemia a nivel mundial, y Colombia no es ajeno a esto, hemos bajado nuestras coberturas de vacunación en los últimos años. Incluso ya veníamos con preocupación viendo cómo habían bajado las coberturas para todos los biológicos trazadores para la Organización Mundial de la Salud. Son 3 dosis de la vacuna Penta y de los 3 primeras dosis, y estábamos globalmente más o menos en 85%, que es el límite inferior que pide la OPS, pero sabemos que hay inequidad y que en Colombia hay unos sitios donde la cobertura no pasa de 75%.
Entonces, todos tenemos que insistir en la importancia y la prioridad de vacunar al recién nacido prematuro. Yo acá no me detengo porque les estoy hablando a ustedes que son expertos en el tema. Acordarnos que la respuesta inmune en el recién nacido prematuro es distinta y es inmadura. El recién nacido prematuro, como pongo ahí, se considera que tiene una inmunodeficiencia fisiológica porque no es permanente, tienen concentraciones séricas más bajas de anticuerpos, ya que el paso es un mecanismo activo que solamente se limita a la IgG y que ocurre sobre todo en las últimas 8 semanas más o menos de gestación, aunque se inicia hacia las 17 semanas de gestación, solo alcanza los niveles de anticuerpos maternos el niño después de las 34 semanas, también tiene alterada la inmunidad celular, es inmaduro tanto para células B como para células T, y además se considera que hay una lentitud, digamos, en la adherencia leucocitaria, alteración en la migración de los leucocitos, tienen menos células blancas, hay además algunos otros mecanismos alterados, como es los bajos niveles de complemento, pero en el periodo postnatal pareciera ser que apenas el niño se expone a los antígenos ambientales, empieza a producir grandes cantidades de anticuerpos y las concentraciones de IgM específicamente, que tienen mucho que ver con respuesta a las vacunas, aumentan en forma muy rápida y también hay una maduración inmunológica postnatal que empieza apenas el niño nace y ocurre en una velocidad comparable a la de los recién nacidos a término. ¿Qué tenemos entonces? Esto ni siquiera ustedes necesitan un repaso. El concepto general de vacunas en el prematuro, pues todos lo conocemos, todas las vacunas requeridas a los 2 meses pueden ser administradas de manera simultánea al prematuro, independientemente de la edad gestacional o el peso que haya tenido al nacer. Y aquí también digo, independiente del peso que tenga cuando cumpla los 2 meses de edad cronológica. Las únicas vacunas que no se pueden administrar en el niño son las vivas atenuadas. Cuando hablábamos de esto, hablábamos de polio oral, que ya no la tenemos para nuestras dosis, rotavirus, y al final les voy a mostrar 2 diapositivas de rotavirus por la discusión si es en realidad una vacuna viva. Y recuerden que consideramos BCG, aunque tiene otro mecanismo, una vacuna viva que no se puede aplicar dentro de la unidad neonatal, pero también me voy a referir porque como el título era en qué estamos, en ROTA y en BCG, hay ya también alguna discusión. Las 2 grandes preguntas que siempre uno se hace es, ¿son en realidad inmunogénicas las vacunas en el prematuro? Y además, si hacen inmunidad cuando lo vacunamos a los 2 meses, van a tener protección a largo plazo. Y definitivamente aquí ni siquiera pongo la bibliografía porque muchísimos artículos van a mostrar que los prematuros producen suficiente inmunidad inducida por vacunas para lograr prevenir todas las enfermedades y que la protección a largo plazo es similar a la de los recién nacidos a término. Sin embargo, siempre se hace énfasis en completar esquemas. Un prematuro que no completa esquemas sigue teniendo muy alto riesgo de hacer enfermedades inmunoprevenibles. Pero más que la inmunogenicidad, la mayor preocupación es, ¿son seguras las vacunas en el recién nacido prematuro? Y también se sabe que toleran todas las vacunas de manera similar a los recién nacidos a término, pero dado el riesgo de apneas que se producen, y en uno de los artículos que está por ahí referenciado dice que la apnea, y obviamente los neonatólogos lo saben, es una respuesta inespecífica a muchos estímulos que se le hacen al prematuro. El doctor Colmenares, cuando hablábamos de esto, hablaba de que el niño podía hacer apnea cuando se le dilataba la pupila para examinarle retina. Entonces es inespecífico, pero dado el riesgo que existe de que hagan apnea, se recomienda monitorizar al prematuro menor de 1.800 gramos, que usualmente todavía están en la unidad, y vacunarlo antes de que salga. Importante siempre recordarle, sobre todo al personal de enfermería y todo, que los eventos cardiorrespiratorios, si se presentan, usualmente son muy leves y no requieren ningún manejo ni dejan ninguna secuela. ¿Cuáles son entonces las vacunas a considerar? Yo las dividí aquí en 2 grupos, las que se aplican en el momento del nacimiento y las vacunas de los 2 meses, que ahí las ven.
y sabemos entonces nuevamente que muchos prematuros van a estar hospitalizados todavía a las 2 meses. A nivel mundial, y fíjense que aquí hay artículos no solo de Estados Unidos, Europa, Canadá, lo que se encuentra es que no hay buena adherencia a la vacunación en el prematuro, que usualmente los prematuros se demoran en ser vacunados. Aquí les muestro 3 estudios. El primer estudio es un estudio sobre los esquemas de vacunación en prematuros y miren cómo ellos a los 6 meses de edad solamente 52% de los menores de 1.500 gramos, 73% de los de 1.500 a 2.500 y 80% de los que habían sido mayores de 1.500 tenían su esquema completo, pero además no solo no tenían esquema completo, sino que mostró que en estos niños los retrasos en los esquemas continuaron hasta los 3 años de edad, lo que los pone en alto riesgo. El otro estudio muestra coberturas y cumplimiento de esquemas de inmunización en prematuros. Este es el estudio italiano. Los italianos han trabajado mucho en vacunas del prematuro y han publicado varios artículos con sus recomendaciones. Y es un estudio grande porque muestra más de 1.000 prematuros incluidos. Y fíjense cómo 67.3% inició esquema de hexavalente después de los 3 meses. Esto es bien preocupante. Ellos tienen la misma conclusión, definitivamente nos estamos demorando en vacunar a los prematuros. El último es un estudio holandés que no solo evidencia el retraso en la vacuna, sino que dice cuáles son los determinantes de que los prematuros no se vacunen y dice, tiene 2 grupos de determinantes. Uno, el estatus socioeconómico, pero lo más importante cuando se refiere a la estancia hospitalaria es el hecho de que el personal de la unidad no se sienta tranquilo vacunando a los prematuros, y esto es lo que se resume en todos los artículos. ¿Por qué no hay buena adherencia a la vacunación en el prematuro? Factores que tienen que ver con el mismo bebé, factores que tienen que ver con la familia y que tienen que ver con el personal de salud. Entonces sabemos que el prematuro puede ser vacunado cuando está estable, en aumento de peso, que está acabando, por ejemplo, de tratar una infección, pero que ya está, digamos, en la unidad sin estar intubado. Eh, Obviamente, y fíjense que lo mostró el artículo holandés, el nivel educativo y temor de los padres, pero yo siempre pienso que los padres hacen mucho vínculo con el personal de la unidad neonatal y les creen, y si se empieza, y esta es la recomendación, a anunciar un poco antes de que llegue a los 2 meses que ya le tocan sus vacunas, que lo vamos a vacunar. Posiblemente los padres no se van a negar a vacunarlo. Es distinto el que ya ha salido al programa Canguro, porque padres muy angustiados oyen que tal vez es mejor esperar, que esté más grandecito, etcétera. Pero tal vez una de las mayores preocupaciones es que a nivel de las unidades neonatales, y yo no estoy hablando específicamente de los neonatólogos, sino de otro personal, tiene insuficiente información sobre la importancia de las vacunas y tienden a decir, no, mejor vacúnelo cuando ya se vaya para su casa. Y existe evidencia en todos los estudios de que los retrasos en la indicación de las vacunas rutinarias con frecuencia no se pueden justificar por la persistencia de síntomas de enfermedades crónicas. Aquí les muestro, y yo creo que varios de ustedes lo conocen y les agradecemos a todos. Esto obviamente lo hizo Ascon, pero era en el momento en que estábamos trabajando en esto, en las encuestas, algunos de los programas de Madre Canguro, antes de la pandemia, y preguntamos, los pacientes que ingresan al programa de Madre Canguro y fueron vacunados a los 2 meses, ¿cuánto fueron? Y miren que con preocupación, porque nosotros sabemos, ustedes todos los que trabajan en Canguro son muy pilos en que una vez que el niño ingrese no se le corren las vacunas y las tiene completas, pero al preguntar, o sea, sale del hospital, llega al programa Canguro, 40% que ya tenían 2 meses no habían recibido sus primeras vacunas. Y después, al hacer seguimiento, se llegó a la conclusión de que si no habían empezado su vacunación, fíjense cómo el cumplimiento del esquema primario y el primer refuerzo a los 18 meses en prematuros que ingresan a la UCI, fíjense que no lo cumplieron
un porcentaje importante. Entonces, en esto es precisamente en lo que Ascon dijo, estamos trabajando y hay que trabajar. Y ya sabemos, el temor a los eventos adversos mientras el niño está hospitalizado retrasa la vacunación y el mejor momento para iniciar el esquema, si el prematuro ya va a salir y ya tiene 2 meses, es vacunarlo todavía hospitalizado. Aquí también les muestro, entonces, volvemos a por qué no se vacunaron los niños, y esto yo lo presenté en una reunión que hubo con el grupo de Argentina y Chile, una reunión virtual para ver también ellos qué problemas tenían, y fíjense que hay múltiples motivos, pero si ustedes ven en naranja, cuando se preguntó por qué no lo vacunó antes de salir y decía porque tiene peso menor a 2.000 gramos, que fue una de las cosas que hemos discutido mucho con el PAI, el último publicación del PAI en Colombia, el último, digamos, folleto salió en 2015 y hablan ahí como de forma no muy clara de los 2.000 gramos, pero miren que hubo otros muchos motivos, como mostraba la literatura, y muchos de ellos en realidad no eran verdaderas contraindicaciones o no eran contraindicaciones para vacunar, y llegamos a la conclusión de que no se vacunaron más un poco por temor. Brevemente, vacunas, las que se aplican en el momento de nacer, no me voy a meter en este momento con BCG porque no se debe aplicar dentro de la unidad, entonces no se aplica en el momento de nacer, pero sí con hepatitis B, porque es una también de las grandes dudas que se ha tenido, y dice la identificación de una embarazada portadora, ya saben, que un niño que adquiere hepatitis B durante la gestación, o sea, de manera vertical, tiene alta posibilidad, casi 95%, de hacer una falla hepática después y de morir en el primer año de vida. Entonces, esto es a lo que tenemos que evitar. Obviamente, en la mayoría de sitios se le está midiendo a la madre, pero muchas madres no llegan al control, se le está midiendo el antígeno de superficie, etcétera. Pero la importancia es que la primera dosis, esta se llama dosis cero, se debe administrar en las primeras 12 horas de vida, sin importar peso ni edad gestacional. Los recién nacidos hijos de madres esto es la recomendación del Libro Rojo y de todos los guías de prematuros, que son positivas, deben recibir de manera simultánea en distintos sitios la inmunoglobulina y la vacuna. Y tal vez, digamos, desde el punto de vista práctico, no habría para nadie duda en este niño, pero acuérdense que muchas veces la mamá no se ha hecho medición de antígeno, no sabemos el estatus de la madre, y por eso en las que es desconocido, que tenemos duda, siempre vacunar, no importa el peso. Apenas se estabiliza en el prematuro, se debe vacunar, ojalá en las primeras 12 a 24 horas, y esta vacuna, pues ya les decía, se llama la dosis cero. ¿Qué hay en hepatitis C? Que se discutió lo de los 2.000 gramos, todavía ustedes ven en publicaciones de la Academia Americana de Pediatría, que la vacuna administrada, porque ya voy a hablar no de la dosis cero, de esta no cuenta, sabemos que el prematuro no va a pesar 2.000 gramos, pero el que se vacuna antes de los 2.000 gramos, va a salir al canguro, tiene 1.800 gramos, y se ha visto que muestra una respuesta inmunológica comparable, aunque un poco menor que la del niño a término, y a la edad cronológica de un mes, fíjense, ni siquiera de 2 meses, todos los prematuros médicamente estables, sin importar el peso ni edad gestacional, tienen la misma capacidad de respuesta que el niño de mayor peso. Sin embargo, para dar mayor protección, el prematuro que ha recibido su primera dosis del esquema primario, antes de cumplir los 2.000 gramos, debe recibir 4 dosis. En Colombia, para nosotros es muy fácil. Si ustedes recuerdan, el esquema en Estados Unidos es 2 y 6 meses. Ellos no aplican vacuna contra hepatitis a los 4 meses, pero nosotros en nuestro esquema tenemos 3 dosis. No cuenta la dosis cero, pero desde el punto de vista práctico sí cuenta. Cuando ellos dicen 4 dosis, son dosis cero, que se aplica en el recién nacido, y las otras 3 dosis. Luego no tenemos que tener ninguna preocupación por vacunar
a los 2 meses con 1.800 gramos con hepatitis porque sabemos que va a recibir otras 2 dosis. Pasamos a las vacunas de los 2 meses, ya sabemos que podríamos tener lo que tiene nuestro PAI, que está en rojo, y es que no incluye polio, polio es inyectado también, entonces en el PAI tenemos 3 inyecciones y en el recién nacido prematuro tenemos 2 inyecciones apenas. Desde hace tiempo, si no solo para el prematuro, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud dijeron mitigar el dolor de la vacuna debe ser considerado como parte de las buenas prácticas. No incluí acá para no alargarme, pero la doctora Galvis me prestó una diapositiva muy linda de todos los efectos del dolor en la maduración neurológica de los prematuros. Ustedes creo que conocen esto muy bien, dolor, ruido, y definitivamente tener que aplicarle a un prematuro con tan poca masa muscular 3 inyecciones, porque incluye neumococo a los 2 meses, versus 2 inyecciones, es definitivamente una cosa que no queremos hacer. Y entonces esto es uno de los primeros motivos de decirle también al ministerio, vea, al prematuro el dolor es una cosa que debemos evitar, una inyección más es más dolor, pero tal vez la mayor discusión en vacunas, y por eso les mostraba, lo que ha hecho que no se vacunen es el temor a los eventos adversos. Hay muchos estudios comparando los eventos adversos no en prematuros. ¿Y por qué les digo no en prematuros? Porque en la mayoría de países que publican los estudios, Estados Unidos, Canadá y países europeos, hace tiempos no están usando en prematuro vacuna de célula entera. Sin embargo, los estudios hechos en niños más grandes obviamente son aplicables a prematuros. Y este estudio que les muestro arriba es un estudio interesante porque es retrospectivo en 25 países de América Latina y se observó que las vacunas célula enteras, es la sigla que usamos, presentaban 2,7 veces más eventos adversos, 9 veces más fiebre elevada, 4 veces más dolor local y 1,2 veces más somnolencia, que al hablar de somnolencia uno ve el artículo y dice, no es solo somnolencia, sino es el síndrome de hipotonía y por respuesta. Y esta, que es un estudio que revisamos mucho porque es la única revisión sistemática que encontramos que coge y compara los dos tipos de vacuna a celular versus célula entera, mostró que el riesgo relativo e intervalos de confianza que lo ven ahí, comparando los eventos adversos, y miren lo que está en azul, 4 veces más dolor en el sitio de inyección, ojo, no solo el hecho de tener una inyección más, sino que si la inyección tiene el componente de pertusis de célula entera es mucho más dolorosa y lo que más nos preocupa, 9,20 veces más fiebre que las vacunas de componentes acelular. Sabemos que las vacunas acelulares son más seguras y se toleran mejor, y este estudio, revisión sistemática, lo muestra. Y de la misma revisión sistemática, yo saqué esto porque me parece muy importante que fíjense cómo no es que las acelulares no tengan ningún evento adverso, pero en general son menores, pero quiero que vean cómo entre 0 a 75% en la célula entera y 0 apenas a 39%, pero en ninguno, y esto incluyó varios estudios, de los estudios descritos se encontró síndrome de hipotonía e hipoactividad en acelular. Luego, esto ya nos hace tener claro cuál vacuna deberíamos escoger para estos niños. Y este que también me la dio la doctora Galvis, ven ustedes ahí, la columna anaranjada son las celulares y la columna azul es célula entera, y coge muchos estudios, no es en prematuros, pero fíjense que en todos, todo lo que se describe es mucho más en vacunas de célula entera. Entonces, usando a celulares encontramos disminución importante de eventos adversos. Ya hablando del prematuro, y por eso les decía, todos los estudios que uno encuentra recientes son hechos con la celular, pero entonces, bueno, vamos a usar una vacuna celular, pero la apnea, etcétera. Muchas publicaciones también, ahí les muestro 3, que hablan de que es muy poco frecuente, sobre todo el de la mitad, que es adherencia, ausencia de aumento de eventos cardiovasculares, y este es un estudio multicéntrico
que incluye muchísimos prematuros y muestra que muy pocos presentaron eventos cardiovasculares refiriéndose a apnea y a bradicardia, y que definitivamente cuando los presentaron fueron muy leves. Y este de arriba es un estudio que publicó la revista Pediatrics, ahí ven la referencia, y es un estudio interesante porque compara, solo hecho en prematuros, pero compara niños con y sin displasia broncopulmonar, y fíjense que la descompensación respiratoria que requirió manejo clínico en prematuros con y sin displasia fue poco común en los dos grupos, y además anotan el hecho de que casi ninguno la presentó y que no dejó ninguna secuela. Y este último es más reciente, es como una actualización en la vacunación de los prematuros, es una revisión sistemática sobre seguridad y eficacia, y es para proponer, ya les decía, los italianos están trabajando mucho en vacunar a los prematuros. El estudio que les mostraba de baja adherencia era la cohorte italiana, fíjense, con más de 1000 prematuros, y entonces ellos hacen también una propuesta y fijan su posición las sociedades científicas para decir el prematuro se debe vacunar, los eventos de apnea y bradicardia son muy pocos y no debemos retrasar las vacunas del prematuro. Es muy interesante porque incluye todo lo que se había publicado de seguridad y efectividad. Y este último, que me lo mandaron ayer la doctora Galvis y el doctor Solano, está recién publicado en 2021 y habla de todo un repaso de inmunización en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Básicamente resume todos estos estudios que les mostré y concluye lo que yo ya les había dicho, que el riesgo de apnea es bajo, que ningún niño que haya presentado apnea posterior a la vacunación, y nunca la presentaron usualmente, aunque dicen 48 horas, cuando la presentaron fueron en las primeras horas, no requirieron nada, ningún manejo especial, y concluyen todos que los prematuros que recibieron vacunas combinadas a los 2 meses no presentan más episodios de apnea y bradicardia que el grupo control, y que los eventos cardiorrespiratorios no hay que tenerles miedo. Un poco ya hablando de vacunas acelulares, cuando yo reviso esto con los residentes, y no estamos hablando de vacunas en prematuros, los que se han leído muchas cosas encuentran que en 2015 la Organización Mundial de la Salud dijo es que las vacunas acelulares no son tan buenas y es mejor que los países no cambien la celular por célula entera. Para 2015 ya muchísimos países habían cambiado y América Latina quería cambiar. Pero fíjense que los estudios muestran que todas las vacunas acelulares, porque hay de varios componentes y también existen estudios que las comparan, tienen una eficacia similar a las de célula entera para el esquema primario de 3 dosis y se pueden coadministrar con las otras vacunas. No hay diferencia en la incidencia de tosferina en los países que utilizan uno y otro esquema, siempre y cuando se complete. Y la única diferencia, ya sabemos, que las vacunas contra tosferina son unas vacunas que no protegen de por vida. Estudios con célula entera muestran que la protección podría durar alrededor de 8 años después de aplicada la última dosis, es decir, en la adolescencia si vacunamos a los 5 años, y con las celulares podrían ser alrededor de 6 años, o sea, un poco menos, pero igual el adolescente con cualquiera de las vacunas ya va a estar desprotegido, y ya sabemos también que la misma enfermedad no protege más de 15 años, o sea, si un niño hace tosferina, en la adolescencia tampoco está protegido. Entonces esto es una de las cosas que ha hecho que tosferina sea una enfermedad que siempre esté ahí. Estos sí son estudios en prematuros porque uno quiere obviamente saber que haga buena respuesta inmune, y todas las vacunas mostraron una efectividad similar comparando célula entera con acelular. Aquí esto es un estudio de Dinamarca y Noruega, y fíjense que usaron diferentes vacunas acelulares y lo que vieron es que las vacunas mostraron una efectividad semejante a las vacunas de célula completa. Esto ellos ya habían cambiado, pero tenían los datos en el recién nacido prematuro, y en la cohorte de Noruega la efectividad reportada fue de 73, 80 y 93
para primera, segunda y tercera dosis, que es lo mismo que se ve en el recién nacido a término, y también vuelven a describir por qué ellos ya no usan célula entera y es por mayor reactogenicidad. Este es el estudio alemán y ven ahí cómo en la medida en que se van usando vacunas que son, este es el estudio alemán y muestra que donde ven la columna azul es la adherencia a la vacunación, cuando usaban célula entera era mucho más baja, ahí están los antígenos incluidos en la vacuna, versus cuando ya empezaron a usar a celulares, porque obviamente cuando a un niño se le aplica célula entera, así ya esté por fuera o esté en la unidad neonatal y hace un evento adverso, la mamá no lo va a querer volver a vacunar, así se le ofrezca en la siguiente dosis vacuna a celular. Es interesante que aunque nuestro reporte de eventos adversos, acuérdense que al instituto solo se reportan los severos, pero a la secretaría sí se le deben reportar todos, pero muchas veces no son, digamos, no justifican que los reporten, pero sí el médico tiene la percepción y las vacunadoras, y fíjense que con célula entera, lo que reportó esto fueron el mismo estudio de las unidades neonatales, y fíjense los datos que tenemos con célula entera, la percepción de la vacunación con célula entera fue que alto porcentaje de los niños habían presentado eventos locales, y al preguntar, ¿usted tiene la percepción de que el niño presentó un evento sistémico? Y fíjense cómo muchísimos contestaron sí, presentó evento sistémico, es decir, no quiero seguir vacunando con célula entera. Todos estos datos se revisaron y ya había la preocupación, las concitó un grupo de neonatólogos e infectólogos, trabajamos muchos y ustedes se encuentran en la guía quienes participamos, que fue para nosotros desde el punto de vista de infectología muy interesante trabajar con los neonatólogos para sacar un consenso de expertos para seguirle diciendo al ministerio, porque la verdad es que ya se le había dicho, por favor, denos vacunas a celulares hexacombinadas para los prematuros, pero pues no era solo decirle, sino mostrar toda la literatura, se saca este consenso y se le dice, estas vacunas hexa representan la mejor opción para garantizar la adherencia al esquema PAI en los lactantes con historia de prematurez, permiten disminuir el dolor de múltiples punciones, obviamente van a mejorar la adherencia. También uno muestra, y aquí no me detengo, pero uno puede mostrar que hasta disminuyen costos, almacenamiento, operatividad, manipulación de la vacuna, tener que envasar una vacuna, envasar polio aparte, etcétera, y definitivamente seguridad de las vacunas. También mostramos, y esto se puede mostrar, Argentina saca desde 2013 una parecido a lo que hizo el consenso de Ascon, y dice los prematuros deben vacunarse, y ellos sí lo implementaron desde 2013, y tal vez todos conocemos, y en ese momento el doctor Juan Pablo Torres, infectólogo pediatra de Chile, nos acompañó virtualmente y mostró qué había pasado en Chile. Las vacunas hexavalentes fueron incluidas en Chile en el programa de inmunización en 2018 para todos los niños, iniciando con 2 dosis, y la inclusión en qué se basó. Ellos compraban, como nosotros, vacunas a través de compran vacunas desde la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo Rotatorio, y empezaron a tener inusitada cantidad de eventos adversos. Después supieron que el fondo les había mandado, no sabemos qué nos mandan, una vacuna fabricada en la India que era muy reactogénica, y empezaron a hacer análisis sobre la seguridad de las vacunas y los describieron, que eso también es bien importante. Yo creo que por eso es que todos estamos trabajando en describir qué estamos viendo, y entonces ahí bien, ven, ellos lo publicaron, seguridad de vacunas, descripción de los eventos adversos notificados al sistema de vigilancia entre 2014 y 2016, y el CABEI, que es el equivalente a el CNPI, recomendó la incorporación de la vacuna inactivada contra polio en el marco de la suspensión, o sea, ya estaban haciendo el cambio, pero además dijo, no queremos solo la inactivada, no queremos que sea una vacuna que tenga pertusis acelular, y empezaron por prematuros,
en el 2018. Específicamente, ellos tenían mucha preocupación con la vacunación del prematuro y ya para el 2019 la cambiaron para todos los niños y además la incluyeron en todo el esquema. Y esto es lo que publicó el CABEI. Y fíjense cómo dice, la vacuna con célula entera registró el mayor número de informes de eventos presuntamente atribuibles a las vacunas a nivel regional en la región en Chile, y ven cómo presentaron un aumento en los prematuros, y esto sí fue bien interesante, en las apneas con esta vacuna reactogénica en un 400% comparando con lo que tenían antes, y un aumento de 30, en eventos adversos totales, perdón, el 400% incluyó fiebre. Entonces también ustedes tienen su prematuro hospitalizado, 1800 gramos, lo vacunan y hace fiebre alta. Es difícil saber si fue la vacuna o es que está haciendo algún proceso infeccioso. Ellos vieron mucha fiebre y aumento en apneas en 31% con esta vacuna reactogénica. Y fíjense cómo acá refieren en su grupo 41 ESAVIS con célula entera 75% serios, incluida apnea y fiebre alta y síndrome de hipotonía y por respuesta, versus a celulares 75% no serios, dolor, enrojecimiento y fiebre que no fue alta. Entonces, con eso fue que ellos también le presentaron a su gobierno que era necesario cambiar inicialmente en los prematuros. Aquí no me detengo, el estudio es muy lindo, porque ellos hicieron una de las cosas que también habían hecho los holandeses, y es preguntarles a los papás qué sintieron con la vacuna, y cuando ya cambiaron a vacunas, vieron que usar vacuna a celular tenía un impacto importante y positivo en la vida familiar. Menos padres tuvieron cambios de comportamiento en el niño, que los preocupara, que el niño estuviera irritable, etcétera. Más padres informaron que había sido muy tolerable el comportamiento después de la vacuna, informaron que no habían tenido alteraciones en el sueño del bebé y que seguramente iban a seguir vacunando a los niños con toda tranquilidad. Esto llevó a sacar la recomendación que todos conocemos, que las vacunas hexacombinadas o hexavalentes que contienen protección contra todos estos antígenos que ustedes ya conocen, representan definitivamente la mejor opción para garantizar mayor adherencia, así dice en el consenso, y esto también apoyado por los consensos de otros países de América Latina, y esto también se le presentó al gobierno. Tenían la misma preocupación y ya hicieron el cambio, y la vacuna permite disminuir el dolor también, y en esto hemos insistido siempre, y obviamente da mejor adherencia. Esta fue la justificación que se les dio, y basado en que el gobierno ya había dicho que el PAI estaba comprometido en incluir nuevos biológicos como una prioridad de salud pública. Esto coincidía también con toda la discusión que teníamos con neumococo PCV10 versus PCV13, que se incluyó ya, pero esto era para 2022 a 2031, entonces se les insistió en que ya se llevaba diciendo mucho tiempo que había que introducir estas en el prematuro, y esto es lo que decía. Es así como liderado, y esto sí se le ve el liderazgo, la doctora Galvis habló directamente del ministerio y se logró que presentara ante el Comité de Inmunizaciones la propuesta, y se diseñó el lineamiento técnico y operativo proyecto piloto de vacunación con vacuna hexavalente en una cohorte de prematuros de la ciudad de Bogotá en el marco del programa ampliado de inmunizaciones, así quedó el título. Obviamente, cuando esto se discutió en el PAI, cuando uno dice proyecto piloto, se le aclaró muy bien al gobierno que un proyecto piloto es que de pronto no funciona. Se sabe que va a funcionar, porque la decisión de que las vacunas deben ser acelulares no tiene, digamos, vuelta atrás. El piloto es ver cómo se va a implementar, y de alguna manera, y este es el compromiso de todos ustedes, inicialmente solo se incluyeron 9 hospitales, pues en Bogotá, que también es donde había más prematurez, pero es demostrarle al gobierno que la implementación no va a ser difícil,
y que definitivamente este fue el objetivo, implementar el proyecto piloto con la vacuna hexavalente en una cohorte de recién nacidos prematuros menor a 37 semanas con peso menor o igual a 2.000 gramos, nacidos a partir del 1 de julio del 2022, que ingresen a los programas Canguro de 9 instituciones prestadoras de servicio de salud. El grupo de ASCON estudió qué tipo de niños tenían, cuántos prematuros, etcétera. Yo los acompañé en toda la primera parte y en la parte de dar apoyo, digamos, con toda la literatura para mostrarle al gobierno que esto no era un invento nuestro, sino que esto era una realidad, pero ya no he estado muy en la parte operativa, pero sé que todos los programas que van a participar están definitivamente comprometidos y esto va a ser muy fácil. Aquí están los objetivos específicos. Realizar una aplicación del esquema de vacunación a los 2, 4 y 6 meses, evaluar la oportunidad de adherencia a la vacunación. Va a ser muy importante mostrar también cómo los programas canguros que llevan muy buen seguimiento de sus niños, mostrarle al gobierno que esto se va a hacer no solo ya con todo lo que ustedes hacen en canguro, sino que van a mostrar claramente adherencia, si el niño presentó o no eventos adversos. Esto va a ser muy interesante también para el gobierno y también se va a evaluar, que nunca se ha hecho en otros programas de vacuna, la satisfacción de los cuidadores, como hizo Chile. Entonces aquí están planteados los objetivos. La idea es que este piloto ya va a empezar y que se haga, apenas se haga, ya se vayan tratando de implementar y presionar al gobierno para que lo hagan todo el país. Aquí están los criterios de inclusión, que hayan nacido con un menor de 2.000 gramos, que cumplan 6 u 8 semanas. Aquí quiero decirles que dimos toda la pelea para que se empiece a vacunar a las 6 semanas. Todos ustedes, y cuando uno trabaja en vacunas está la queja de que las vacunadoras se niegan a vacunar al niño porque le faltan 3 días para cumplir 8 semanas. Quedó especificado y se le volvió a aclarar al gobierno, como lo dice toda la literatura, se puede empezar a vacunar a cualquier niño, incluido el prematuro, a las 6 semanas, porque si el niño tiene 1.780 gramos, tiene 6 semanas y al día siguiente se va a ir al programa Canguro, no vale la pena no vacunarlo hospitalizado. Entonces en el programa quedó especificado que se puede vacunar desde las 6 semanas de edad y aquí les muestro cómo quedó el esquema, la dosis y el intervalo. Y si ustedes ven, primera dosis a partir de la 6ª semana a los 2 meses, a partir de la 14 semanas la segunda, a los 4 meses manteniendo el intervalo, y tercera a partir de la 22 semanas a los 6 meses. También les recuerdo para el niño que se le han atrasado las vacunas, que en el esquema de vacunación rápida o en el catch-up, el mínimo intervalo entre un antígeno y otro es 28 días, no hay intervalo máximo, pero si un prematuro, por ejemplo, se le corrió su esquema, podría vacunarse después de los 28 días, o sea, después de 4 semanas entre una dosis y otra, para lograr buena adherencia. Ya con esto les acabo de presentar solamente 3 diapositivas, porque ya les decía, cuando uno habla de en qué estamos, hay otras 2 vacunas que tienen algo de discusión, que son rotavirus. Ustedes saben que la Academia Americana de Pediatría y también en neonatología dice que no se debe vacunar contra rotavirus en la unidad neonatal, o sea, el niño cumple los 2 meses, lo vacunan y como no le dan vacuna contra rotavirus, posiblemente no la va a recibir. La mamá no creo que vaya a bajar a vacunar si están vacunando en el mismo hospital, y posiblemente el día que sale no va a ir solo a que le apliquen rotavirus si ya lo han vacunado. Y definitivamente empieza la discusión no ahora, sino hace tiempos. ¿Por qué no se aplicaba rotavirus? Porque se consideraba que podía haber replicación en el niño vacunado, esto es una vacuna oral, y que podía haber diseminación en la unidad de cepas de rotavirus que infectaran a otros niños. Pero ya se dice, los beneficios de la vacuna en prematuros son muy superiores a los riesgos de efectos adversos serios, prácticamente no los tiene. Un estudio comparó vacuna contra rotavirus versus placebo y encontró
que los eventos adversos eran prácticamente iguales y ninguno presentó intususcepción. Entonces, ¿qué dice la Academia de Pediatría? Los bebés prematuros pueden recibir la vacuna en las siguientes circunstancias: tienen al menos 6 semanas y menos de 15 semanas de edad cronológica. Rotavirus es la única vacuna que pone un límite superior, no inferior. O sea, 6 semanas es el límite para las vacunas de los 2 meses, pero 104 días es el límite. El prematuro que no se vacunó antes de los 104 días con primera dosis ya perdió la oportunidad de protegerse contra rotavirus, y esto también dice la academia: la primera dosis se da cuando el niño sale da miedo transmitirla. Sin embargo, al hablar de la seguridad ya en la unidad, no hablando por el niño, entonces se vuelve a analizar que sí hay riesgo de que esta vacuna haga diseminación a los otros niños, y entonces empiezan a aparecer estudios, básicamente los hacen en Australia y en Nueva Zelanda, y dicen: las vacunas contra rotavirus se administró a prematuros hospitalizados a los 2 meses de edad, fue bien tolerada y no hubo transmisión nosocomial del virus. Y aparece este artículo que dice: dilema con rotavirus, el neonato y el inmunocomprometido. Cuando salieron estas vacunas se dijo que el niño con VIH no se podía vacunar. Esto se reevaluó hace mucho tiempo y este es el típico inmunocomprometido. Y entonces fíjense cómo en 2019 dice: vacunas contra rotavirus son bien toleradas en niños sin incremento en infecciones nosocomiales ni complicaciones gastrointestinales. Y basados en este estudio, que es en el Pediatric Infectious Disease Journal, ya se le planteó a la CIP que, dado el alto riesgo de que estos niños no se vacunen y de que tengan diarrea severa, la propuesta a la Academia Americana de Pediatría para el año entrante es: vacunemos dentro de la unidad. BCG, otra gran discusión. El PAI dice: 2015, no vacunen con BCG a los menores de 2.000 gramos. Pasa como les decía con rotavirus: sale el niño con 1.800 gramos vacunado con el esquema primario, idealmente con hexa, con neumococo, ojalá ya reciba rotavirus, y entonces no van y lo vacunan con BCG. BCG es una vacuna que mientras más temprano se aplique da mejor respuesta. No quiero que se lean, pero es para mostrarles la cantidad de artículos que salen sobre BCG específicamente en prematuros: seguridad, inmunogenicidad. ¿Cuál es la conclusión de todos estos estudios? Que definitivamente ya se sabe que se deben vacunar de manera temprana y que presentan también mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedad diseminada del prematuro comparado con niños a término. Los estudios sugieren que los prematuros menores de 32 semanas y los de bajo peso responden a la BCG de manera igualmente eficiente. Entonces, lo que miramos siempre: seguridad e inmunogenicidad. Y este estudio que hay abajo es una revisión sistemática en que llega a la misma conclusión. BCG se puede aplicar apenas el niño sale, sin importar el peso con que salga a entrar al programa canguro, y da buena respuesta inmune comparado con el recién nacido a término. Y para terminar, 2 diapositivas. Siempre se habla de que la vacunación del prematuro empieza desde la vacunación de la mamá. 2 vacunas debe haber recibido la mamá cuando llega al parto, que son vacuna contra tosferina, y esa sí es clave, y aquí solo les muestro una diapositiva, pero hay muchas, de la importancia y de cómo protege la vacunación materna si se aplica 15 días antes del parto a la madre contra pertusis antes de que se empiece el esquema primario. Y fíjense que los primeros estudios ingleses mostraron 90% de protección en el recién nacido. En la ITSA, que es la Sociedad de Infectología, sale una publicación porque la recomendación era: vacune hacia la semana 27 por mejor paso de anticuerpos, pero la recomendación de hace 2 años dice: es mejor vacunar después de la semana 20 por si llega a haber un parto prematuro, que la mamá esté vacunada. Influenza es la otra vacuna, además la mortalidad materna por influenza es alta. Y ahí les muestro: dice: la vacuna contra influenza durante el embarazo previene
enfermedad confirmada en los niños. Y acuérdense que influenza no se puede aplicar antes de los 6 meses, y ya les decía, mortalidad por influenza en niños prematuros es alta en los primeros 6 meses. Entonces, recibir la vacuna contra influenza durante el embarazo se asocia con disminución del riesgo de infección en los recién nacidos y lactantes. Y aquí las recomendaciones finales: el recién nacido debe ser vacunado de acuerdo con la edad cronológica, la respuesta inmune, la tolerabilidad y la reactogenicidad a las vacunas es igual a la del recién nacido a término. Los recién nacidos prematuros, sin importar el peso del nacimiento, deben recibir todas las vacunas de los 2 meses, y además deben ser vacunados con la dosis 0 de hepatitis B. Las vacunas hexacombinadas o hexavalentes representan definitivamente la mejor opción para garantizar la adherencia. Los prematuros pueden ser vacunados de manera efectiva con BCG después de su estabilización y cuando salen de la unidad neonatal, sin importar el peso. Y ya también quise agregar en las recomendaciones, para que lo vayamos considerando, podría considerarse la inmunización contra rotavirus en la UCIN. Creo que con esto he hecho un poco la revisión de en qué estamos en vacunas en el prematuro. Lista para cualquier pregunta. Muchas gracias. Doctora Mariño, muchísimas gracias por su importante intervención. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Algunas ya pues de pronto las ha respondido a través de la charla, pero digamos nos parece importante de pronto reforzar estos conceptos. Una primera pregunta de Martín Balsa. El eventual retraso en la vacunación con hepatitis B al prematuro extremo que está con inestabilidad clínica o por sus comorbilidades causa que a los 2 meses de edad cronológica y antes de su egreso, al momento de la aplicación de la pentavalente, pues no hayan transcurrido más de 4 semanas de la administración de esa hepatitis B. Y entonces a veces en los programas de PAI no la quieren administrar por este hecho. Entonces, la recomendación, doctora, para de pronto recapitular al respecto, ¿qué nos puede comentar? El que no ha recibido hepatitis B en el momento del nacimiento. Sí, para los prematuros extremos que cuando los vacunamos, pues nos demoramos un poquito más, ¿no es cierto? Porque están muy inestables por sus comorbilidades, y al momento de ir al PAI a que le pongan la segunda dosis, no han pasado más de 4 semanas, entonces no se la ponen en ese momento. ¿Cuál es la recomendación al respecto, doctora? Hepatitis, esa primera dosis, Diana, y por eso se llama dosis 0. La verdad es que uno tiene que insistir en que se apliquen las primeras 24 horas. Hay veces nos llaman y nos preguntan: el niño tiene 9 días, se la aplico ya en ese momento. Posiblemente no se justifica esa dosis 0, porque lo que hace la dosis 0 es actuar un poco parecido a la inmunoglobulina. Acuérdense que inmunoglobulina se puede aplicar hasta el día 7. O sea, mamá que ustedes no tenían el dato de si era portadora de la hepatitis, le hacen el antígeno y se dan cuenta hasta el día 7 inmunoglobulina. No pasa lo mismo con la vacuna. En Tailandia la inmunoglobulina es costosa, hicieron un estudio y mostraron que la sola vacuna podría eventualmente, nadie se va a arriesgar hacerlo, pero podría eventualmente proteger contra la hepatitis, siempre y cuando se apliquen las primeras 12, 24, algunos dicen, bueno, hasta 48 horas. Entonces, la verdad es que el trabajo debe hacerse es para que se aplique apenas ustedes lo estabilizan. Si ese prematuro lo intuban, y no importa, aplíquensela al día siguiente. Esta se aplica con una aguja más chiquita, pero no dejen pasar las 48 horas, porque si no, ya no vale la pena. Entonces, no sería lógico que llegue el niño y digan: le aplicaron la vacuna a los 20 días, ya no se justifica. Ahora, el intervalo, como con cualquier otra vacuna, debe ser 1 mes. Pero como esta dosis 0, si no se aplicó, ya no se aplica, pues posiblemente ya no va a ser tan necesario. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Teniendo en cuenta que el porcentaje de prematurez es aproximadamente del 10%, ¿cuál sería la edad gestacional ideal para vacunar a la gestante? Por eso les digo, lo que consideran es que idealmente hay mejor paso de anticuerpos hacia la semana 26-27. Sin embargo, la guía de la INSA dice claramente: después de semana 20 hay bastante protección. Entonces, el consejo, y somos los pediatras y son ustedes los neonatólogos en que consulta preconcepcional y todo, le dicen al ginecólogo:
cualquier mamá que haga cualquier tipo de amenaza de parto prematuro, vacúnela en cualquier momento del embarazo. Son vacunas inactivadas, pero ya en este momento se está teniendo más la tendencia a vacunar hacia semana 20, precisamente por eso. Gracias, doctora. Tenemos dos preguntas sobre BCG, pero digamos ya usted lo puso en los puntos de conclusiones o de los tips que tenemos que llevar para la casa respecto a la vacunación de BCG. Podemos vacunar a nuestros prematuros antes de que salgan de la unidad, no hay ningún inconveniente con el peso, ¿sí? Para recapitular este punto y que No hay nos quede. ningún inconveniente con el peso. O sea, el día que el niño sale, mándenlo a vacunar con BCG. No importa que tenga 1780, creo que ustedes lo sacan al canguro alrededor de 1800. En ese momento, vacúnenlo. Hay una pregunta que de pronto a muchos nos interesa, porque claro, queremos vacunar a nuestros prematuros antes de salir de la unidad neonatal. Para colocar esta vacuna hexavalente, ¿necesitamos hacer MIPRES, doctora? ¿Usted sabe? Pues como ese no post que antes le decíamos no post. Todavía creo que sí se necesita hacer MIPRES. En algunos programas canguro yo estuve averiguando, les dicen a las mamás que las compren porque no las da fácil el ministerio, porque no está incluida en el MIPRES, pero si se hace y se insiste, sí la dan, porque es como cuando tú has tenido una primera dosis con un evento adverso, a la siguiente el ministerio tiene obligación de dar una vacuna celular, ¿no? Entonces sí se debería tratar de insistir con el MIPRES por ahora, pero lo importante es que no se pierda la vacunación. Muchas mamás nos acaban comprando, ¿no? Bueno, No sé por qué te gracias. dejé de oír. Sí, tenemos otro Aló. comentario Ah, respecto a la BCG. Entonces, todos digamos que la directriz de las Secretarías de Salud es que sean 2 kilos para poder vacunar a nuestros prematuros. sí. Si vacunamos antes de ese peso, sí, pues de pronto a veces pasa que nos ponen como un incidente. Entonces, sé que han trabajado bastante con la Sociedad Colombiana de Pediatría, ASCON, con el ministerio, pero cuando de pronto el ministerio podría, como ustedes consideran que podría enviar esa directriz de autorizar al país para vacunar a nuestros prematuros con BCG a menores de 2.000 gramos, como para que quede algo más normativo y no generen a veces como esos inconvenientes con las secretarías de salud. Sí, yo te entiendo, esa es una de mis mayores preocupaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que se lo he dicho al ministerio, entonces me han contestado que esa no es una nueva directriz, que BCG ya se usa y que es que lo que pasa es que el documento PAI salió en 2015 y que hay que esperar que se está redactando el nuevo documento PAI con los cambios. El otro cambio, pues no lo nombré acá, pero para los que no se acuerdan, nuestro país ya tiene las 3 primeras dosis del esquema primario con IPV y hace un mes ya salió la directriz para que el refuerzo de los 18 meses también sea con una penta combinada, lo cual nos encanta, no solo porque incluye IPV, sino sobre todo porque nosotros no vacunábamos contra el hemófilus a los 18 meses y eso había sido una pelea con el ministerio. Entonces ya lo tenemos. Entonces ellos dicen que como no es un lineamiento nuevo, no lo van a sacar solo como tal, pero yo creo que voy a volver a hablar con la jefe del PAI y le voy a decir que por favor lo saque como una nota, porque sí entiendo y precisamente la Sociedad de Pediatría ha organizado un trabajo dándole charlas a las vacunadoras para que se sientan tranquilas de vacunar al niño menor de 2.000 gramos. Muchísimas gracias, doctora Mariño. Acá nos acaba de llegar otra pregunta al chat. ¿Hay algún efecto adverso si se administra la segunda dosis de hepatitis B antes de las 4 semanas de haber puesto la primera dosis? No es por evento adverso, es porque definitivamente se pierde la vacuna. Acuérdense que hay niveles de IgM que inactivan la vacuna. Entonces, si tú aplicas hepatitis B hoy, o lo mismo pasa con cualquier antígeno, por decir algo, tosferina, aplicas hoy, aplicas en 3 semanas, 20 días, esa dosis no cuenta porque no da respuesta inmune. Obviamente, la misma posibilidad de que hagan algún evento adverso que si lo hubiera hecho en el momento en que toca, pero definitivamente conservemos los intervalos de más de 28, incluso lo que dice la Academia Americana de Pediatría, y cuando uno habla de generalidades de vacunas, dice, si le aplicaron antes de los 28 días, repita la dosis un mes después.
Doctora, y ya para terminar, le quería, acá tenemos la doctora Lidia desde Argentina, dice que una excelente exposición, que muchísimas gracias. Muchas Y la gracias. pregunta que quiere hacer es sobre la situación actual de la prevención de la rubéola congénita en las Américas mediante la inmunización a mujeres en edad fértil. Colombia ha logró inicialmente muy altas coberturas en mujeres en edad fértil, y esto no ha caído. Rubiola congénita no tenemos hace tiempos en Colombia. Definitivamente yo creo que el problema actual es que no se está llevando como una campaña permanente. Con la preocupación de sarampión, se dijo que se debía proponer que cualquier mujer que fuera, por ejemplo, a vacunar a su bebé recién nacido, que no se hubiera vacunado contra sarampión, rubiola antes de ese embarazo, pues era el momento, o sea, postnatal, ya que esa vacuna no se puede aplicar durante el embarazo, pero como que haya en este momento una campaña para vacunar mujeres en edad fértil de manera permanente, creo que no hay, pero sí se ha insistido a las vacunadoras en que les pregunten a mamás que llegan a vacunar a sus niños: ¿usted está vacunada contra sarampión, rubiola? La ventaja es que es una sola dosis, o sea, la que ya se vacunó a los 25 años ya no va a necesitar más, pero como campaña no tenemos. Doctora, siguen llegando las preguntas y tenemos un auditorio muy Yo no nutrido. tengo problema, yo no tengo problema, Diana. No. Gracias, doctora. Hay países que no aplican BCG y cada día pues tenemos más pacientes prematuros o no prematuros inclusive que vienen a vivir a Colombia. ¿Qué hacemos acá cuando llegan esos pacientes sin haber recibido en el periodo de pronto neonatal o tienen ese antecedente de prematurez para la vacuna de la BCG? El país dice: el que nunca ha recibido vacuna podría vacunar hasta el año, advirtiendo que si la inmunogenicidad de la vacuna, o sea, si ya tuviera tuberculina positiva, ya la vacuna no le va a servir. Antes se decía, bueno, si usted va a vacunar uno de un año, hágale primero una tuberculina; si ya es positiva, no lo vacune. Hoy en día, hasta el año se podría vacunar. Acuérdense que el país es bien interesante en población indígena, población migrante y población dispersa. Acepta vacunar hasta los 5 años con BCG, pero pues sabiendo que la vacuna BCG protege sobre todo contra enfermedad invasiva y protege si se aplica lo más cerca posible del nacimiento. No es la mejor vacuna, definitivamente. Vamos a abrirle el micrófono un momentico a la doctora Gloria Troncoso, que quiere compartir una experiencia con la cual ella ha podido pues fomentar, a pesar de las dificultades administrativas, la vacunación. Doctora Troncoso, buenos días, bienvenida. Bueno, creo que ya se salió, pero ella lo que decía era que quería contarnos que ellos egresan en promedio a 3 a 4 prematuros con primeras dosis en los últimos 3 años sin glosas, y esto lo hacen justificando el diagnóstico del prematuro y la bibliografía del consenso que tenemos disponible de ASCON. Entonces, de pronto, para que lo tengamos en cuenta para nuestros prematuros. Pues me parece muy bien, porque definitivamente esa es la idea, y la idea del consenso fue precisamente esa: no esperar a que se haga el piloto y todo, sino que todos los programas Cancún empiecen a presionar con esa vacuna. Doctora Mariño, muchísimas gracias por su No, intervención. Para doctora nosotros es Diana, a muy útil. ustedes, Hemos aprendido para mucho mí, y es pues un largo muchas camino. gracias a todos Gracias. ustedes. Les agradezco. Para mí siempre es un gusto trabajar con ASCON. Ustedes tienen un grupo muy bueno y espero seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Buen día. Gracias a todos por conectarse. Estaremos muy atentos a seguir las directrices entonces respecto al uso de la vacuna hexavalente para nuestros prematuros en las unidades neonatales. Muchas gracias, doctora Mariño, y a todos los Gracias a asistentes. todos. Gracias, Diana. Que estés muy bien. Hasta luego.